Bienvenidos y bienvenidas a Sentires y Saberes, un espacio de programas kioscos socioambientales y del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. En este programa nos quedamos en Costa Rica y vamos a Atillo, conocido como parte de los barrios del sur, por decirlo de alguna manera, en donde lastimosamente y con ninguna deseable regularidad se dan racionamientos de agua para los compañeros y compañeras que habitan, digamos, estos barrios bajo una justificación técnica que normalmente se aplica. Creo que con el compañero que nos acompaña hoy vamos a abordar un poquito más esa palabra, pero por el momento les dejamos eso. Hay una justificación técnica para hacerlo, pero no nos interesa tanto irnos por esa parte, sino conocer un poco estas voces en resistencia que han enfrentado justamente estas disposiciones institucionales, estas disposiciones técnicas también, pero también mediáticas, jurídicas. Ahí ya ustedes verán por qué hago esta mezcla de palabras. No lo quiero cansar mucho porque justamente quien nos acompaña desarrolló una tesis sobre esto, a lo cual lo felicitamos, porque recién creo que al momento de esta grabación tendrá semana y media o 2 semanas de haberse graduado, entonces de haber aprobado el examen, de haber aprobado la... Ya él les dirá cómo se llama cuando ustedes presentan la tesis. Ahora se me fue, pero ¿qué lleva como título? Territorios urbanos hidrosociales, una crítica a los racionamientos y desabastecimientos de agua en Atillo, de Andrés José Romero Méndez, quien tenemos el gusto de tenerlo por acá. Andrés, no te aburro más porque este es tu tema, vos ya viviste y padeciste todo el proceso de investigación y escribir esto, entonces me imagino que entre más introducción haga, más cansado se hace. Entonces, Andrés, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. Y de nuevo, reiterarte nuestras más sinceras felicitaciones por todo ese esfuerzo que has hecho, acompañado, pues, evidentemente, con todos los compañeros y compañeras de Atillo, a los cuales, si nos están viendo, les mandamos un fuerte abrazo. Eh, Andrés, antes de entrar al tema, antes de empezar a sacarle punta a este lápiz, comentanos un poco quién sos, qué es lo que haces, qué estudiaste, en el marco de cuál escuela está esta tesis. Hola Luis, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gran honor estar aquí, poder hablar de los hallazgos de esta investigación que he llevado en los últimos 2 años. Em, bueno, yo soy residente de San Francisco de Ríos, también uno de los barrios del Cantón Central de San José. Y esta investigación nació sobre una pregunta, la verdad, que yo me hacía mucho viendo los periódicos, y era que por allá del 2019, 2000, sobre todo el 2020, eh, que se veía que se daban racionamientos de agua, y nace una pregunta que es ¿por qué se daban tanto en un solo lugar? ¿Por qué se concentraban tanto en un barrio histórico y que un barrio como es parte del barrio de Soratillo, que normalmente ha estado ligado al estigma? Entonces, esa relación de cortes en un lugar que ha sido estigmatizado, a mí me generó mucho la atención de cómo se justifica y por qué se da. Yo vengo de la escuela de geografía, ahí se escribe mi tesis, y siempre tuve como por profesores en la escuela de profesoras una afición muy grande por la geografía urbana. Y de ahí nació un poco también porque yo quería desarrollar una tesis urbana en algún aspecto urbano. Y este tema, los ordenamientos, me fue como dando mucha curiosidad y como muchas preguntas que se me iban generando. Y así fue como generando el anteproyecto, y fue como la primera base que generé junto a un profesor, el profesor Andrés Jiménez, que fue como con el que primeramente hablé el tema. Y luego, después de eso, lo consolidé con el profesor Alonso Ramírez de la Escuela de Ciencias Políticas, y empezamos ya el trabajo de tesis. Entonces, un poco nace de esta, sí, una curiosidad de por qué en un solo lugar se concentran tantos los razonamientos. Tal vez antes de entrar directamente a la experiencia en la que das cuenta, quería preguntarte por un concepto que aparece ya desde el título. Y tal vez para las personas como yo que nos desubicamos fácilmente y que no conocemos mucho de nada, territorios hidrosociales.
Ujú. ¿Podrías ayudarnos a comprender un poco cómo se constituye esta categoría este concepto, categoría que digamos que utilizas y cómo se hila o cómo llegas a ella? Y para Ujú. aquellas personas como yo, digamos, ¿en qué consiste? Sí, el territorio social es una teoría que viene de un grupo académico, pero sobre todo por, no sé si lo voy a pronunciar bien, Rutherford Wellens, y lo que enfatiza el concepto de territorio social es cómo visualizar al agua no como un componente neutro o desligado a la política, sino como esta cuestión del agua está influenciada no solamente por mecanismos biofísicos o hidráulicos, sino también por decisiones políticas, por mecanismos jurídicos, por las relaciones metabólicas entre la sociedad, el agua y la política, y cómo al final no podemos ver el agua como un componente nada más neutro o que las cuestiones pasan simplemente por una cuestión climática o una cuestión nada más de un fallo de tubería, sino que hay muchos aspectos sociales y decisiones políticas que influyen en la administración y en cómo se da el servicio de agua. Y creo que mi tesis eso fue como tal vez lo más importante, digamos. Yo quise utilizar el concepto justamente porque me daba cuenta que las respuestas institucionales, sobre todo de los operadores de servicio de agua, se vinculaban mucho a despolitizar un poco el problema. Eh, y yo me daba cuenta desde el inicio del anteproyecto que me parecía que no iba por ese lado, sino que era importante cómo entender los problemas de abastecimiento de agua desde una concepción política y territorial que permita entender cuáles son las contradicciones en esos procesos y qué responsabilidades existen más allá de estos componentes aparentemente despolitizados. Aprovecho este pie que me das último para hacerte una pregunta, porque, Ujú, digamos, ujú, muchas de las personas que nos observan, eso espero que nos observen muchas personas, algunas son de Costa Rica, otras espero y también de que sean de otros países, eh, no conocerán muchos detalles, ujú, digamos, al respecto de cómo se constituye este centro urbano, digamos, ujú, de San José, la capital, y a partir justamente de este enfoque, digamos que vos ya nos introdujiste y los sociales y más, te quería preguntar un poco si nos pudieras dar brevemente, porque evidentemente en tu texto y en tu tesis, digamos, lo desarrollas de una forma mucho más amplia y demás. Sé que es bastante injusto, pero eh, por, por cuestiones de compresión y demás, te pediría, digamos, para no tampoco te extiendas mucho en eso, porque digamos, lo fuerte viene después. Eh, ¿Cómo podríamos entender, no sé si me refiero bien con esta palabra, pero usted es el experto y usted me corregirá, este ecosistema hidráulico, por decirlo de alguna ujú, manera, este montón de relaciones que conforman el centro urbano de San José, siempre ha sido igual, ujú, ha variado en el tiempo, siempre priman las decisiones técnicas o hay otros elementos, porque ya mencionaste esta parte de estigmatización y demás, que me parece que ujú, es importante poder ir vinculando para entender el por qué, digamos, te fuiste o te enfocaste en Atillo. ujú. Es una pregunta muy interesante porque justamente cuando estaba desarrollando la tesis, por ejemplo, le pasan, a mí el Departamento de Control de Precios de la IA me pasa la red de tuberías. Y es una capa cartográfica que te da toda la tubería de San José. Entonces, a primera instancia, cuando uno ve esa imagen, uno podría llegar a pensar que eso es algo ya dado, ¿verdad? Que la tubería es así y que todo el mundo tiene tubería, que toda la población tiene una tubería que se instala. eh, Eso en una perspectiva del presente, pero cuando nos devolvemos y vemos cómo se ha configurado esa red de tuberías, y empezamos a quitarle pedazos a la tubería para ir construyéndola, yo al menos pude darme cuenta que la tubería realmente empieza, ese ecosistema de tuberías que se empieza a dar para el abastecimiento, se empieza a dar principalmente a principios del siglo XX en aquellos barrios de San José que eran importantes para la élite, donde estaba sobre todo aquellos que estaban cercanos a la estación del Atlántico, eh, y que constituían una clase simbólicamente de la oligarquía, la oligarquía cafetalera en esos tiempos, y cómo esta red hidráulica se va reconstituyendo a partir de estos significantes de estatus social, del lugar donde se vive, de la importancia del lugar donde se vive,
Entonces no es un proceso homogéneo ni es un proceso igualitario, sino que mientras habían barrios, por ejemplo, Barrio Toya, Barrio Mon, que eran barrios hegemónicos que se inclusive se instalaban tuberías mucho antes de que estuvieran las casas, en los barrios que no eran importantes, como los barrios del sur, al noreste también al noroeste, perdón, de San José, pero especialmente en el sur, que era donde se estaba eh, pues más la población obrera, realmente el acceso a una tubería era un lujo y era considerado un lujo. Entonces, es entender esto, cómo este ecosistema, que yo llamo que el sistema hidráulico, no es un sistema igual, sino que dependiendo quién eras y dónde vivías, podías tener acceso o no, y podía ser un lujo o podía ser un lujo en el sentido de que era muy difícil acceder a ello, y como para otras personas ya era algo dado, para otros grupos políticos y sociales, y en realidad ese proceso no ha sido algo que únicamente se dio a principios del siglo XX, sino que constituye cómo se va a expandir esta red de distribución de agua, porque cuando entramos a la segunda mitad del siglo XX, con el inicio del Servicio Nacional de Aguas, que ahora conocemos como Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, se siguen reproduciendo, tal vez de una manera más indirecta o más camuflada, estas mismas relaciones que se iban dando a principios del siglo XX, donde el este y el oeste de San José, como las ciudades que se priorizan y que son las que simbolizan entre comillas, desarrollo de la capital, son aquellas que tienen más inversiones y aquellas donde se prioriza mejorar los servicios de abastecimiento, y como en el sur de San José, siempre las respuestas han venido a lo largo de la espera y de construcciones que o están mal hechas, como en el caso, por ejemplo, de Atillo, donde los tanques del sur, la infraestructura no fue realizada de buena manera, y aparte, como por ejemplo, las tuberías también se han dejado descuidadas, se han dejado de lado. Entonces, vemos que esas relaciones de poder se siguen dando tal vez de otra manera, pero están ahí, y que van más allá de esta idea de que todo el mundo tiene una tubería. Habría que evaluar más adelante en qué condiciones cada quien tiene ese acceso, de qué tipo de tuberías, y eso es parte del ecosistema y parte de lo que yo estudio como que sistema hidráulico. Y ahora, justamente para acercarnos más y ya quedarnos en Atillo, Ujú, digamos, ¿qué caracterización haces, digamos, en tu trabajo y demás, a partir, digamos, de esta reflexión inicial que nos acabas ujú, de hacer, de estos trayectos y demás? Eh, ¿Qué trayectos tiene Atillo? Atillo pertenece, digamos, ujú, cuándo aparece, digamos, cuándo empieza a ser, digamos, un espacio que se empieza a habitar y demás. ujú, ¿Qué desigualdades se han ido estructurando y han quedado, digamos, visibles y que has identificado y demás, justamente para aquellas personas que, como te comentaba, tal vez nos ven desde otros lugares y ujú. no ubican, digamos, cuando hablamos de Atillo, si pudiéramos darles esa primera fotografía que encontraste cuando empezaste a hacer ya Ajá. tus registros. Eso es algo como que también a mí me marcó mucho cuando empecé a escribir el capítulo de la pregunta donde me estás preguntando, porque uno al principio, uno cuando ve la media y los puntos mediáticos del conflicto por racionamientos, uno tiende a pensar que todo recae en los operadores de servicio de agua. Pero al adentrarse en cómo se ha configurado Atillo, sobre todo, tal vez entender que Atillo es un barrio creado por el Estado, o fue uno de los primeros barrios creados por los programas de vivienda del Estado a finales de los años 50, a mediados de los años 50, pero que se constituyen sobre todo a partir de la década de los 60. Y uno de los hallazgos que yo hago dentro de la investigación es que realmente estos barrios no fueron pensados desde un inicio eh, para tener condiciones de vida, llámese servicios públicos, que satisfacieran la demanda de la población que iba a haber. Entonces, hay un problema estructural de cómo se planificaron estas ciudades, estos complejos habitacionales, que no pensaban en los servicios públicos. Y esto no es una cuestión tampoco al azar, sino que tiene que ver con decisiones políticas que, por ejemplo, en el caso del INBU, el Instituto Nacional de Vivienda, que fue el que creó el Distrito de Atillo, tenían una visión muy técnica y burguesa de cómo tenían que ser los barrios que se iban a instalar y qué características tenían. Y y también tiene que ver en cómo la hegemonía
que también venía por parte, por ejemplo, de estas ideas de urbanística de los Estados Unidos que venían mucho acá y se instalaban. Por ejemplo, el concepto de unidad vecinal, que es uno que existe en Atillo y que fue de las primeras pruebas que se hizo acá. eh, para mí dejan ver que realmente Atillo fue un experimento también por parte de los desarrollos urbanos y que tenía más que ver con legitimar este urbanismo cuantitativo e legitimar al Limbo como una institución rectora dentro de lo que era el Estado centralista en los años 60, el Estado benefactor, y no tenía tanto que ver con dar realmente o crear un espacio de vivienda acorde a las necesidades de la población. Aunque discursivamente se diga que sí, y se dice realmente, siempre que hablamos del estado benefactor, se habla del estado de bien social, que no es que no pasara, pero que también tiene un enfoque técnico que desvaluaba ciertas características como el agua, que no se tomaba en cuenta y que generó, sobre todo a partir de los 80, cuando se empieza a sobrepoblar y se empieza a ver la aglomeración urbana en San José, que colapsa, digamos, el sistema y no da abasto, digamos, la cantidad de personas que hay con las fuentes de agua existentes y que eso también es parte del problema. Hay un problema que podemos ver y que está muy ligado a los operadores de servicio de agua en cómo legitiman el racionamiento, pero también hay un problema estructural de cómo fue planificada la ciudad y eso no se puede dejar de lado porque son procesos que van de la mano y que van a seguir y que siguen, digamos, estando de la mano porque las repercusiones históricas de cómo se planificó la ciudad siguen respondiendo en el presente al por qué los barrios como Atillo tienen problemas de agua. Entonces, creo que eso es un aspecto, tal vez, respondiendo a tu pregunta, que a mí me llamó mucho la atención en la investigación. Quizás podría mostrar en un concepto muy rápido dónde está Atillo en relación con, sobre todo como yo lo presento en la investigación, que es con el acueducto metropolitano de San José. Me decís si ahí se está viendo bien. Sí, entonces, Perfectamente. gracias. En esta imagen, lo que pueden ver, por ejemplo, en color amarillo, naranja y verde, es lo que constituye el acueducto metropolitano de San José. Lo que está en amarillo responde a la zona de operación de Puente de Mulas, que fue la primera zona de operación que se instaló por parte de la IA. Y la zona naranja es la zona de la Valencia, que es la que nutre de agua principalmente a la zona de Atillo. Y tenemos al lado derecho la zona de operación de Tres Ríos, que fue la última parte de ampliación del acueducto que se realizó en el año 1987 y que sigue hasta la actualidad siendo la obra, pues la última obra que se hizo y la más importante para el abastecimiento de agua de San José. Entonces, a partir de aquí yo utilicé el acueducto metropolitano más que los límites administrativos de San José, porque hay que entender que el agua no se rige por una zona administrativa, sino que se rige por cómo funciona el acueducto. Entonces, hay un desfase de escalas, que es otro tema que no se abordó aquí, pero que es muy interesante, y que sí deja ver que, por ejemplo, Atillo tiene una característica que es el último lugar dentro de la zona de operación de Valencia, de la zona de la Valencia, a la que llega agua junto con San Sebastián, que estaría aquí a la derecha. Entonces, eso marca también, no un condicionante, porque más adelante en la investigación yo destaco que realmente la ubicación realmente deja dudas en realmente qué tanto, pero que sí marca que Atillo tiene un lugar dentro de San José y también un lugar dentro del acueducto metropolitano, entre dos categorías que están ahí, se conversan, pero que no realmente tienen tanto que ver a partir del análisis. Pero esto es como tal vez para mostrar una imagen de dónde está Tillo, dónde se ubica, los barrios que están al este y el oeste de San José, que les comentaba que son los más hegemónicos, estarían un poco por este lado que remarco aquí con el cursor, pero sí, creo que una primera imagen sería esa. Gracias, Andrés. Hay tal vez dos protagonistas Ujú, muy importantes de tu trabajo. Por un lado, los vecinos y vecinas de Atillo, a los cuales ya vamos a entrar, pero te quería preguntar por el otro gran protagonista de ujú, esto. Me encantaría decir que es el allá, pero no, son los racionamientos, ujú, justamente, y es el disparador, digamos, de todo esto.
quería preguntarte cuál es este contexto de racionamientos. La institución rectora, ahora sí, que es el AIA, genera de alguna u otra manera, ¿cómo se llama? Horarios, anuncios de que esto se va a realizar, de que, está, de que se va a aplicar. A veces los hace, a veces no los hace, sencillamente sucede. Quería preguntarte, digamos, este contexto, digamos, Ujú, de este dispositivo que tiene el AIA, digamos, de poder realizarlos. Y a partir de eso, ¿cómo? Y esto es una cosa que trabajas, ¿cómo aparece esta categoría casi jurídica de escasez de agua, ujú. digamos, como un justificante, digamos, para hacer esto? Es importante para las personas que nos están observando. Costa Rica hace, cualquier cosa, Andrés me corrige, creo que unos 3 años o 3 o 4 años declaró el derecho humano de acceso al agua potable, digamos, al agua para consumo humano. Eso es muy importante tenerlo en el marco, digamos, de esta discusión. Pero aparece digamos, este criterio, digamos, voy a decirlo jurídico, no, no sé, me matarán las personas con estudios de abogacía, pero digamos, para decirlo de alguna otra manera, que se utiliza justamente para que la institucionalidad pueda actuar de la manera en que lo hace y de la forma en que lo hace. Pero te lo dejo a vos. ¿Podrías Ujú. ayudarnos a comprender más este marco que es el disparador justamente de tu Sí. proyecto? Algo gracias Luis, porque creo que es muy importante lo que me planteas como pregunta, en el sentido de que normalmente cuando se juzgan los relacionamientos, se suele juzgar en el presente, a cómo se aplica en el presente, pero algo muy importante que a mí me deja esta investigación es que estas categorías conceptuales se vienen reproduciendo desde hace más tiempo que solamente una administración o dos administraciones de los superiores de servicio de agua, sino que son prácticas que se han normalizado a lo largo del tiempo. El racionamiento, yo lo logré, al menos en el análisis de periódicos que yo hice, lo logré encontrar a partir de los años 80, desde el año, por ejemplo, antes de que se instalara la última o se concretara la última ampliación del acueducto metropolitano, ya se hablaban de racionamientos en los barrios del sur y se hablaba del término racionamiento. Pero es a partir de los años 90 donde yo al menos logré encontrar más noticias relacionadas a cómo se utilizaba el concepto. Y el concepto de racionamiento estaba muy ligado, en realidad está sumamente ligado a la idea de la escasez de agua, como vos decís. O sea, se tiene que racionar el agua porque no hay agua por distintas razones que se van dando. Entonces, el razonamiento y la escasez van de la mano. La escasez normalmente, y lo pueden buscar en Diseño de Noticias, siempre se habla o de escasez, crisis del agua, pero esa escasez y crisis del agua normalmente no se da en todo lado, sino que está vinculada a ciertos lugares específicos digamos, en el caso de San José, incluye los barrios del sur. En realidad sí se han dado racionamientos en muchos lugares, en realidad, dentro del este, el oeste, el sur y el norte de San José, pero la recurrencia, es decir, cada cuánto se repiten, es lo que realmente marca un factor de diferenciación en el aspecto territorial. A partir de los 90, por ejemplo, cuando se termina de constituir el acueducto metropolitano, algo que pasa y que es muy importante es que la, los problemas de agua ya no parecieran ser un problema de los operadores de servicio, porque aparentemente ya había suficiente agua y ya los proyectos que se dan suficiente agua. Entonces la culpa se le empieza a trasladar a los habitantes en su rol de usuarios y consumidores. Entonces, muy usualmente vos ves que en las noticias de los 90 vas a encontrar que muchos titulares donde se habla de que el desperdicio de agua inclusive una cuestión de castigo al desperdicio de agua que tiene que ver con el racionamiento. O sea, el racionamiento se vuelve como una manera de castigar a los usuarios por su aparente desperdicio de agua, que es lo que provoca que no hay agua. Y eso se sigue marcando en el presente porque cuando volvemos y ahora nos regresamos, por ejemplo, al año 2020, que fue uno de los picos más altos de racionamientos en el distrito de Atillo, notamos que uno de los discursos más fuertes que el AIA da para justificar los racionamientos es el alto consumo en época seca. Y se repite también en el 2024
inclusive en el 2024 se repite con una retórica mucho más agresiva hacia un desperdicio desmedido, decía el presidente de la IA, refiriéndose a los habitantes de Atillo, que lo cual era sumamente contradictorio ante una situación donde los mismos habitantes decían que cómo iban a hacer un consumo masivo de agua si no tenían agua. O sea, era totalmente contradictorio. Entonces, pero lo que es importante es entender que estos discursos no vienen únicamente de una administración, se han repetido históricamente y se usan como justificantes históricos, y lo que ha hecho la ley eh, es que la ley sigue siendo muy opaca, muy vaga. Pues, yo uso el término que es vaga en el sentido que deja a interpretación de las y los operadores de agua decidir ellos cómo es la escasez y qué se define por escasez. En realidad no lo definen. Creo que eso es algo que es muy importante. No se define. Entonces, el operador decide qué considera que es escasez y qué no, y eso le da una relación de poder sumamente fuerte y sumamente dispareja sobre los usuarios, digamos, en este caso y los también y los habitantes, digamos, más en su condición como ciudadanos políticos, que marca para mí una de las desigualdades jurídicas más importantes en este tema. Y ahora te agradezco digamos, con ese hilo que me dejas para agarrar, porque te quiero preguntar ahora sí, los otros y otras protagonistas precisamente son las personas que viven en Atillo. Entonces, a partir de la investigación que haces, a partir del acompañamiento que haces, justamente quería preguntarte cómo se viven esos Ujú, racionamientos, digamos, a través de sus cuerpos, ujú, de sus vidas. Y te quería preguntar esto, porque la respuesta la pueden intuir justamente porque estamos haciendo esto, pero eh, surge organización o las personas más bien se disciplinan y se quedan en su casa, aceptan el destino, digamos, este destino, voy a mantener la línea, este destino jurídico, al cual les dicen, pues bueno, esto es, y ustedes tienen que quedarse ujú, acomodados y acomodarse y adaptarse, esta palabra que tanto les gusta usar, a la situación, o surgen manifestaciones ujú. en torno a todo esto. En el caso de Atillo, a mí, desde el primer momento donde yo hago contacto con el movimiento del agua con Atillo, que creo que responde un poco adentrándonos en que en Atillo hay un movimiento muy fuerte por el agua, el movimiento Vecinos del Sur, eh, Vecinos Organizados por el Agua, y este movimiento, yo desde que yo hice contacto con la lideresa, antes de la conflictividad del 2024, o sea, un mes antes de la conflictividad. Y en realidad creo que Atillo siempre ha tenido un componente de lucha social muy fuerte, desde los años 80, cuando se dio el aumento de tarifas de los servicios públicos, Atillo fue el centro de las manifestaciones, y creo que siempre ha habido un ambiente de lucha social muy fuerte que caracteriza a este distrito, pero creo que en el tema del agua, sobre todo a partir del 2020, cuando el movimiento del sur se consolida, yo noto que hay dos características muy importantes. Una es que, pese a que el razonamiento es algo negativo y que ya se relaciona pues, con una práctica que no es aceptada, las personas son solidarias, por ejemplo, en entender que puede haber un racionamiento. O sea, el racionamiento en sí no dispara la conflictividad de una vez. Lo que dispara la conflictividad es el incumplimiento de los horarios de racionamiento y la prolongación de los racionamientos. Es decir, hay que entender que el racionamiento corta la cotidianidad de la vida en todos sus aspectos. No es lo mismo que te digan que el agua va a volver a las 4 de la mañana y vos entras a las 6 y tenés la fe en que va a llegar el agua a las 4 por bañarte y que llega a las 5. Una hora cambia mucho la cotidianidad de las personas. Y si repites eso a lo largo de los días, generas ya no una incomodidad, sino que, o sea, es un sentimiento de frustración ante una situación, porque si vos ves en los medios de comunicación, los razonamientos se ven nada más como un problema horario. Pareciera que solamente no va a haber agua dentro de unas horas, pero nadie habla de qué pasa cuando no tienes agua a cierta cantidad de horas.
Y no es lo mismo no tener agua 4 horas, no tener seis, o en el caso de Atillo, que puede llegar a periodos de 72 horas sin agua. O sea, eso marca totalmente tus necesidades vitales y tus necesidades cotidianas dentro del mundo social. Es decir, si vos ves también una característica que tiene Atillo es que muchas de las personas de Atillo trabajan en el sector público. Es un lugar estratégico que se creó para personas que vivieran cerca del centro de San José por cuestiones de trabajo y que realmente cuando entendemos esta funcionalidad de la ciudad con el agua, entendemos que no tener agua es un problema sumamente serio en muchos aspectos, más allá de recolectar digamos, más allá de únicamente necesidades biológicas, tiene que ver con una reproducción social y cómo en el mundo social necesitamos agua para cualquier cosa, incluyendo nuestras vidas, nuestros trabajos, las cuestiones de cuidado. Y normalmente eso se invisibiliza. Entonces yo creo que el movimiento del sur ha luchado mucho porque no se ve el agua únicamente como, y esta cuestión de ver el agua como un recurso, sino que se ve el agua como un potenciador de la vida y como una necesidad vital y social, digamos, dentro del lugar donde se han escrito los razonamientos. Y el ambiente de lucha que hay en Atillo es bastante disruptivo. Es decir, no es un espacio de conciliación con el AIA, sino que es un espacio por que se mejore definitivamente el servicio que se da y que cambien ciertas cosas dentro de la misma institucionalidad para que se pueda, o si pueda, a lo largo plazo que se pueda evitar que se den racionamientos, pero que va más allá únicamente de reclamar únicamente el agua como, o sea, no es el agua únicamente como un derecho, sino también como un derecho político, como una reivindicación política dentro de lo que representa Tillo. Y yo creo que el movimiento eso lo tiene muy claro para mí, dentro de lo que yo vi. eh, las personas no están conformes y si luego, por ejemplo, ahora, en este contexto, por ejemplo, 2025, vos ves que la recurrencia, por ejemplo, de cortes de agua en Atillo provoca que una vez haya un racionamiento, ya la gente está molesta y ya la gente no lo va a tolerar. No hay una tolerancia corta porque es una recurrencia que se va repitiendo y se va repitiendo y eso genera claramente que el ambiente sea de tensión. Entonces sí, yo diría que la verdad es que es un ambiente que ahorita no es conciliador, sino que está siempre en búsqueda de soluciones y en búsqueda de cómo generar, pues, que se mejore en realidad el servicio y están atentos a la situación, muy constantemente atentos y atentas. Y llegamos a la parte que creo que es donde vamos a sacarte un poco más el jugo, porque justamente viviste, digamos, como estabas comentando, uno de los momentos más tensos, que fue justamente el año 2024, y vivimos en tiempos en donde todo el tema de redes sociales, donde el mundo digital tiene también un peso significativo. Ujú, Entonces, quería preguntarte por lo siguiente. Eh, Cuando se intensifica, digamos, el conflicto, ujú, aparecen estrategias tanto, digamos, de las instituciones como por parte, digamos, de los grupos organizados, de las personas vecinas de Atillo. ¿Podrías caracterizarnos un poco, digamos, esa disputa de narrativas? Porque, digamos, hay una parte de medios que sí, que es ujú, posicionarse, digamos, a través de redes sociales y todo eso, pero también hay una estrategia de visibilización a partir de la toma de los espacios públicos, a partir de la manifestación de los espacios públicos. Quería ujú. preguntarte, en esa experiencia que tuviste, ¿qué nos puedes contar, digamos, de estas estrategias que Claro. desarrollaron? Digamos, y aquí te pregunto, solo se enfocaron en una, por ejemplo, solo se dedicaron a manifestarse, pero obviaron toda la cuestión de las redes sociales, o también, solo, como a veces sucede, solo se dedicaron a redes sociales, pero el espacio público pasó como si nada hubiera pasado. Quería preguntarte cómo se vivió, digamos, un poco Ujú. esta estrategia, justamente en este tramo en que acompañaste y estuviste al lado, digamos, de los compañeros y compañeras. Sí, yo tuve la oportunidad de acompañar al movimiento en dos manifestaciones. De hecho, la primera, que fue el 12 de febrero, y otra más adelante en el mes de marzo. Y
Algo que para mí es muy, muy interesante y muy importante dentro de la lucha social del agua urbana es que la manifestación tiene es un componente que va vinculado a exigir una respuesta institucional del sector de servicio, pero también tiene un componente mediático que es poder exponer la gravedad de la situación, poder visibilizar a partir de los medios que van llegando cómo el problema del agua es un componente más serio tal vez de lo que se aparenta, ¿verdad? Si la manifestación no existe, pareciera que no se puede saber qué tan serio es el problema del agua y la manifestación, eso ayuda mediáticamente a partir de las entrevistas que se hacen y cómo llegan los medios, que la gente pueda exponer que llevan más horas sin agua de las que se comunica, digamos, dentro de los comunicados oficiales de la IA. Y, por ejemplo, voy a volver a compartir un momento para poder que puedan poder compartir con ustedes que lo que yo les comentaba, eh, disculpen, aquí es que la presentación es un poco, esta es la presentación que había utilizado, pero eh, entender que en realidad una de las cuestiones que caracteriza a Tillo, que les decía, es que es una lucha por los derechos. Y cómo el agua no se transforma ya únicamente en una cuestión de un recurso o de algo material, sino que tiene que ver también con una reivindicación política. Y eso siempre está presente en las manifestaciones y es parte del discurso que el movimiento del sur intenta dar y que se va dando. Pero yo también creo o sea, la comunidad no se ha quedado solo ahí. Yo creo que la comunidad también ha hecho otras cosas. Por ejemplo, en el mes de abril hicieron una gran marcha, que eso fue como, en vez de cerrar circunvalación, que es lo que siempre se cierra, la carretera de circunvalación, que es una carretera, tal vez para las personas que no conocen, es una carretera hegemónica dentro del país porque es donde circula gran cantidad de las personas que trabajan hacia las zonas centrales de San José. Entonces, es un lugar estratégico de cierre que se hace y que está a la par de la comunidad de Tillo, por eso se cierra, pero que también, aparte del cierre de calles, se hizo una gran marcha en el mes de abril, que fue una respuesta a una represión policial que hubo en marzo, y se hicieron también, se hizo en el mes de abril o mayo, si no me equivoco, también hubo una conferencia de prensa entre varias comunidades que ya no solo incluía Tillo, sino que incluía comunidades de La Abuelita, y si no mal recuerdo, Moravia y otras presentes para hacer un comunicado de la situación que había en el agua, porque tal vez algo importante que no he mencionado es que el problema del agua, pese a que mi investigación se centra en Atillo, no fue solo en Atillo, por ejemplo, en los problemas del año pasado, también hubo problemas en Tibás, Alajuelita, Moravia y Guadalupe, eh, que unieron, digamos, a partir de los movimientos que, por ejemplo, hizo Atillo y que Atillo comenzó, tomaron fuerza para también hacer sus propios movimientos por el agua y que realmente también habla de la importancia de la manifestación como un punto mediático para que otras comunidades que están teniendo problemas de agua tuvieran también pues tomaran acción y también salieran a manifestarse. Y que hubo un momento para mí, personalmente pienso que hubo un momento entre marzo y abril donde hubieron muchas manifestaciones por el agua y eso tiene que ver por cómo mediáticamente que un lugar se manifieste hace que otros lugares tomen también este mismo camino y generen más presión, que es algo muy importante. Pero eso te podría decir que es lo que pienso del lado comunitario, esta fuerza que tiene la manifestación como un componente mediático, pero que también de parte de los superiores servicios y sobre todo del AIA, que es el que yo estudié en el caso de Atillo, tiene que ver con esto que les presento tal vez en esta. Es una contrarrespuesta a estas manifestaciones y tiene que ver cómo eh, el IA también ha fabricado una imagen de poder y un performance sobre la situación, que se basa sobre todo en cómo ha utilizado la figura de su presidente ejecutivo para legitimar mediáticamente la aplicación de racionamientos de agua, y no solamente legitimar la aplicación de racionamientos de agua, sino crear una idea imaginaria de que hay consenso con las comunidades y que las personas que se manifiestan son un pequeño grupo que aparentemente está apartado,
de lo que con quien ellos negocian y con quien ellos hablan. Entonces, para ponerles en contexto, esta primera noticia que pueden ver aquí arriba dice, AIA y líderes de Atillo llegan a un acuerdo. Eso fue el 12 de febrero después de la primera manifestación que hubo a Atillo. Eso era totalmente falso. En realidad no se había llegado a ningún acuerdo con el movimiento del Agua del Sur y fue nada más una noticia que publicó el mismo institución, o sea, el mismo AIA publicó la noticia que han llegado a un acuerdo únicamente para generar la idea de que hay consenso con las comunidades, cuando realmente no hay. Y crear una imagen de que hay control sobre la situación, ¿verdad? Que es algo también que hay que rescatar. Es crear el imaginario de que la institución sí tiene control sobre lo que está pasando, cuando realmente la realidad comunitaria mostraba otra cosa. Y a partir de eso, es muy curioso cómo a partir del año, sobre todo les estoy comentando 2024, eh, que fue donde más pude darle seguimiento a lo que pasaba dentro de la IA, cómo a partir de la conflictividad por procesamientos se empiezan a ver más eh, noticias, videos, sobre todo dentro de las páginas, estos son casitos agarrados del Facebook de la IA, donde se pueden ver cómo al presidente de la IA en entrevistas con personas de las comunidades, hasta inclusive en el mismo IA, y siempre la misma línea discursiva. Llegamos a un acuerdo, hay una ruta. Eh, Pareciera ser que el mensaje está claro y es que ellos tienen el control y saben por qué están haciendo las cosas. Y esa es la contrarrespuesta que hace la institucionalidad, sobre todo de la IA. Quiero destacar porque la institucionalidad del agua es más grande que solo de la IA, pero digamos en sí, de los operadores de servicio, para discursivamente tergiversar estas respuestas comunitarias y desvincular o deslegitimar eh, los movimientos sociales, porque eso es algo muy importante. Eso yo creo que es el punto de esta contrarrespuesta, es deslegitimar los movimientos, el cierre de calles y criminalizarlos al final de cuentas. Entonces creo que esa sería como una pequeña respuesta que te podría dar a tu pregunta. Y quiero aprovechar otra vez el hilo que me dejas de la criminalización, justamente porque digamos, aquí te va a dar un escenario que bastante curioso, por no decir trágico, en donde hay un derecho humano, digamos, de acceso al agua, versus todo este entramado de judicialización, digamos, de todo este concepto de escasez del agua y justificación de la escasez del agua y todo eso que detona de alguna u otra manera o se confronta en personas reivindicando su derecho por el acceso al agua versus una institucionalidad que tiene, como vos lo has comentado, un andamiaje al cual puede hacer uso Ujú, para imponer de alguna manera el orden que considera legítimo. ujú, Y ahí se da justamente un hecho que es bastante lamentable para la memoria del país, que es la aparición de fuerzas de represión, en este caso, entiéndase, la fuerza pública, en una de estas manifestaciones a las cuales llega prácticamente y toma de alguna u otra forma, hagamos el uso de la duda y digamos que coincidentemente las personas que llevaron a los vehículos policiales eran las personas lideresas, digamos, del movimiento. Digamos que fue una coincidencia y sencillamente pasó así y tuvieron la fortuna de agarrar, de tomar a las personas que eran lideresas. Para cualquiera que me escucha podrá saber de que dudo mucho de esa versión. Pero quería preguntarte, digamos, ¿cómo interpretas a partir de todo este proceso que has desarrollado, etcétera, y especialmente con esta reflexión que haces justamente digamos, de cómo se utilizan todos estos mecanismos del ejercicio de estigmatización ya histórico, digamos, de esos trayectos históricos que rodea a esta comunidad y demás, ¿cómo interpretas, digamos, el ejercicio, digamos, porque una cosa es llegar y custodiar, digamos, el espacio con la fuerza policial y todo eso, y otra ya es pasar, digamos, a la acción, digamos, de esta manera. ¿Cómo interpretaste ese momento y cómo lo ujú. lees? Justamente, tal vez a esta distancia, has tenido ya otras conversaciones, has pasado por el tribunal de la tesis y todo eso. ¿Qué interpretación haces? Porque creo que es un momento que cristaliza una discusión justamente muy central en tu trabajo. Sí, yo personalmente, la represión policial que hubo a las lideresas y líderes de Atillo, para mí, si te soy muy sincero, es
el síntoma de la decadencia y que demuestra la decadencia de nuestro sistema, cómo el sistema democrático decae y cómo, sobre todo, pasamos de negociaciones y cómo este sistema de negociación que aparentemente consolida nuestra democratización y cómo incluimos a los ciudadanos dentro de la política, que discursivamente también se dice, es cambiado por la represión y por una normalización a partir de la fuerza. Es decir, me parece que demuestra totalmente una contradicción dentro de lo que en Costa Rica se ha partido mucho de que es incluir a los ciudadanos en la toma de decisiones y más bien vemos cómo cuando los ciudadanos no están contentos con lo que está pasando, es mejor silenciarlos y normalizar a partir del miedo. Y eso habla mucho, me parece a mí que es un hecho muy lamentable y muy decepcionante que involucra incuestionablemente a la IA y al Poder Ejecutivo. Y deja un sinsabor a mí muy grande porque esto, como vos decís, y creo que es lo más importante, no fue un evento casual, ni fue algo de una coincidencia, fue un acto que venía, que fue planeado, que simplemente se estaba esperando el momento adecuado para que se pudiese dar el arresto a los líderes y lideresas, que eran personas que ya estaban estudiados eh, por, por la DIS. Ya la DIS sabía quiénes eran las personas líderes y lideresas de Atillo y que habla cómo en realidad, y volvemos al punto de por qué, por ejemplo, lo primero, ¿por qué territorio social? Porque el territorio no se constituye únicamente como un espacio neutro, sino que hay fuerzas políticas que quieren reivindicar el orden. Y creo que lo que pasó en Atillo, es decir, arrestar a las lideresas y líderes para silenciar y dar miedo y generar un miedo en los demás habitantes por la gravedad que se estaba pasando, demuestra una represión, o sea, para mí es como una manera de controlar, ya no a partir de la democracia, sino a partir de la fuerza y el miedo que en teoría Costa Rica no se ha caracterizado o no se caracterizaba antes por ese tipo, sino que la institucionalización de los conflictos era como, o sea, la vía institucional para resolver conflictos era lo que dictaba normalmente, por ejemplo, en temas de agua, cómo se solucionaban y cómo vemos un cambio totalmente abrupto y radical en la normalización de situaciones, porque el arresto no solamente implica, no implica únicamente que haya pasado, sino que limita ahora a las lideresas y líderes a sumarse nuevamente a manifestaciones. Y eso es algo muy importante porque estás limitando a quienes están liderando un movimiento y eso genera miedo de una u otra forma dentro de las demás personas y genera miedo también en comunidades que están teniendo los mismos problemas y le da un poder definitivamente a los operadores de servicio de agua para poder ahora aplicar lo que quieran hacer si ya lo hacían de una manera que prácticamente lo a su gusto, ahora generan también un miedo que hace que pues, se pueda normalizar. Yo igual considero que la comunidad Tillo es muy fuerte. Creo que aún con la represión y pese a que tiene un peso, sí considero que no se dejan tampoco intimidar tan como solamente por el hecho que se haya dado. Me parece que el movimiento sigue estando fuerte y sí, y va a seguir estando fuerte más allá de lo que pasó, pero sí deja claramente no solamente un mal sabor en cómo se manejan los conflictos públicos y por bienes públicos aquí, sino que deja ver creo que hay que ser más críticos y entender que ninguna situación es casual, sino que responde a lógicas y a procesos que involucra mucho más actores de los que uno pensaría a primera instancia. Sí, te agradezco montones porque creo que llegamos como al momento actual, digamos, de esta latencia del conflicto, digamos, de que en cualquier y ya vos nos decías, la tensión existe, está ahí y está plagado, digamos, un escenario de desconfianzas, Ujú, tanto entre las personas ciudadanas como con la institucionalidad. Digamos, hay cosas que son muy difíciles de recomponer y dentro de esas la confianza, digamos, es como ujú, la principal para cualquier otro proyecto que se quiera hacer. Eh, te quería preguntar,
muchas de las personas que nos estén viendo, eso también espero, sean personas que están interesadas en profundizar esto. Ujú, Muchas de las reacciones que tuve el gusto de escuchar cuando vos presentabas en distintos espacios que compartimos tu investigación, era de que era una de las primeras que empezaba a abordar el tema urbano y agua, justamente porque a veces normalmente se considera o hay mucha más trabajo en torno a sectores fuera, digamos, de estos círculos, digamos, eh, urbanos, y que estaba haciendo, digamos, no sé si será la palabra, ahí vos con tu humildad me dirás que no, pionero, digamos, justamente en empezar a explorar eh, estas áreas que ya empiezan, digamos, a hervir, por decirlo, digamos, de alguna manera. Y te quería preguntar por algunos conceptos que trabajaste y que tal vez podrían ser la pista de entrada para otras investigaciones que, digamos, podrían nacer a partir, digamos, de todos los hallazgos que vos desarrollaste. Y hay una, justamente, que ya lo mencionaste. Si pudieras profundizarlo, te lo agradecería mucho, este concepto de territorio hidrosocial. Pero también hay otros que me parecen bastante importantes, como cómo juega este paradigma hidráulico, digamos, que está en torno la necesidad dominante de despolitizar los conflictos. Y luego, otro elemento que me parece muy importante y que también parte un poco de los aportes que haces es comprender el agua más allá de su condición física, sino como un agente social. Entonces, dejo, pues esas son como tres pistas de, digo yo, humildemente, porque no soy especialista en esto, pero que para las personas que nos están escuchando son puertas de entrada para poder profundizar esto, porque dominantemente, evidentemente, pues se ha visto como una cuestión técnica que, digamos, ¿cómo se llama? De medidas y centímetros cúbicos y ujú. medidores y cuestiones, digamos, de ese tipo y tuberías que llegan y la gravedad y todas estas historias, toda esta cuestión que juega, pero justamente estos tres elementos que te acabo de comentar es parte de los aportes que haces, de la profundización que haces Claro. y que creo que da pie justamente para repensar mucho de estas concepciones. Sí, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que tal vez una pequeña aclaración es, a partir de los conceptos que uno utiliza, es que eh, lo, realmente cuando uno hace una crítica a la técnica y al tecnicismo, digamos, dentro de las instituciones, no es ir en contra de, sino entender que lo técnico también es social. No es algo puro intocable, como ese es, creo que ese es el principal punto que tal vez dejar, digamos, toda construcción técnica, por más que quiera ser precisa, sigue siendo una construcción social porque se crea a partir de conocimientos humanos. Entonces, esa es como una de las principales cuestiones, por ejemplo, conceptuales que yo toco en la tesis. Ninguna construcción deja de ser humana y por ende si es humana es social y puede ser cuestionable. Y eso es lo que ha pasado. Creo que el concepto de territorio hidrosocial aporta mucho en entender que el territorio puede ser planificado, imaginado y también puede ser materializado. Pero esas tres dimensiones eh, pueden tener, si están una encima de la otra, pero no dejan de ser constituyentes una de la otra. Pero, por ejemplo, eh, para darles un ejemplo, cuando se legitimaron los racionamientos de agua en el 2020, utilizando una de las resoluciones de la Sala Cuarta, por un recurso de amparo que ha mandado la comunidad de Tillo, uno de los operadores de la IA adjudicaba los problemas de agua ese año a la sequía y utilizó datos del Instituto Meteorológico Nacional, pero utilizó datos que él decía que eran del 2019 cuando realmente eran del 2015. Entonces, ahí está el punto, digamos, l- ahí los datos, los números, las métricas, las estimaciones, también pueden ser manipulables y también pueden ser utilizadas a conveniencia. O sea, el número no es neutro. Se puede usar un número a conveniencia para legitimar algo y eso pasa mucho en el tema de los ordenamientos de agua. Es decir, los datos de consumo, cuando se habla del consumo del medido y se tiran o sea, no se tiran números, a veces nada más se dice que hay un consumo y no se tira ningún número.
y a veces se utilizan datos climáticos que no están bien precisos o que no responden a una metodología, por ejemplo, eso que te comentaba de lluvias, el AIA únicamente utilizó datos de lluvias del Instituto Meteorológico Nacional, pese a eso no ser no corresponder a cómo se estima la escasez según los términos meteorológicos. Entonces, es entender que dentro de lo técnico también hay manipulación, también hay tergiversación y que inclusive los mismos datos que la IA presenta no son precisos, porque inclusive otras consultorías que ha hecho la misma institución ha dejado ver que no tienen datos de calidad óptima, que son los mismos que utilizan, pero que no son óptimos. Entonces, hay que entender eso, o sea, es cuestionar el número, cuestionar cómo el territorio a partir de estas estimaciones y cuando vemos modelos, eh, no, inclusive cuando vemos mapas, no entender esto como algo ya dado y que así es, sino que hay que cuestionar ese mapa, hay que cuestionar esos números. El paradigma hidráulico en realidad es cómo, y lo que intenta cuestionar es cómo el campo ingenieril ha dominado normalmente, cómo se dan las explicaciones en la distribución del agua y el abastecimiento de agua en las ciudades urbanas, y cómo es un poder casi incuestionable, que es algo que uno nota mucho cuando uno habla con técnicas y técnicos de la IA, que no es mi caso, y que lo que uno por eso le llama, cuando uno habla del paradigma hidráulico, es como en relación a cómo el poder se ha dado y se ha dejado únicamente en manos de estos técnicos y técnicos, y cómo la ley también ha dejado, bueno, realmente la ley no, porque no hay una ley, es un reglamento de prestación de servicios, lo que realmente existe en Costa Rica, eh, y cómo este reglamento de prestación de servicios le da también a este grupo ingenieril la legitimidad de decidir ellos cómo administrar un acueducto a la libre, casi que técnicamente a la libre. Eh, son conceptos que van de la mano, eh, y que realmente yo lo que he hecho en la tesis es cuestionar, cuando se usan números, cuando se usan mediciones, cómo las están usando y cómo están usando eso a partir de, por ejemplo, resoluciones constitucionales para justificar lo que hacen. En algunos casos, pequeños casos, puede que lo que, por ejemplo, no, tampoco, yo nunca digo y siempre en la tesis, no es que las cuestiones climáticas no tengan un efecto, por ejemplo, en el abastecimiento de agua. Deben tenerlo, muy probablemente lo tengan. Probablemente en épocas secas sí la gente consume más agua, probablemente, pero puede ser que no. El punto es que no se puede decir algo con certeza si usted no tiene pruebas de ello. Y en el caso de la IA, el IA no tiene pruebas contundentes de lo que dice. Y ese es el principal problema que se abarca en esta investigación, que es que sin certezas, todo lo que vos digas sigue siendo un discurso y sigue siendo nada más una posibilidad dentro de muchas. Pero mientras no haya algo claro, algo certero, que pueda demostrarse, realmente lo que estás haciendo simplemente es cambiando la realidad a como a vos te quede mejor. En el caso de la IA, a como a ellos les queda mejor para no ser juzgados por el poder judicial, y que también habla de que el poder judicial también es un poder limitado, que no tiene la capacidad, dentro de quienes han revisado estas resoluciones, de poder ver estas cosas y de poder criticar cómo se justifican esos discursos, que también habla mucho de nuestro sistema judicial. Y aprovecho siempre pensando en esas personas que nos están viendo, que están en esta búsqueda de cómo entrarle a esta cuestión. Mucha de la reflexión que haces se debe, o bueno, o como vos has dicho muy bien, eh, a, la, a la reflexión metodológica que haces, digamos, a partir, digamos, de, de técnicas específicas con las que estás trabajando para poder llegar a estas conclusiones. Y te quería preguntar por eso, porque hay un diálogo que estableces entre una observación más participante, por decirlo de alguna manera, con ese análisis institucional en Ujú, donde tenés que debatir justamente todo este paradigma dominante que vos decías a partir también de la experiencia de las mismas personas, de la vivencia de las mismas personas con las cuales compartiste y demás. Te quería preguntar cómo fue esa experiencia, cuáles tensiones encontraste ya en tu ejercicio como investigador, como persona que reflexiona sobre este tema ujú. y que busca, digamos, de alguna u otra manera, eh,
debatir y problematizar mucho, digamos, de estas dimensiones que como vos ya nos has dicho, algunas se dan por sentadas. Entonces, te quería preguntar, y justamente pensando en esas personas que andan buscando, ¿cuáles son esos desafíos o esas tensiones que van a encontrar, digamos, Ujú. ahí de primera mano? Sí, eso es un aspecto muy importante porque ahí es donde también te das cuenta que inclusive hay una cuestión política y de poder que no solamente trasciende el conflicto, sino también a la investigadora o el investigador que quiera entrar en una investigación. Por ejemplo, yo por mi comité de tesis logré tener un acceso a uno de logré tener un enlace con uno de los operadores de la IA, del sector de operación. Pero es una crítica que yo escribo inclusive en el capítulo tercero, que es que si yo no hubiera tenido la ayuda del comité, probablemente no me hubieran dado, como dice aquí, pelota. O sea, no me hubieran atendido de la manera que me atendieron. En realidad, eh, hay una cuestión de que depende de quién sos, de qué institución vengas, qué quieres hacer, te pueden abrir las puertas, te las pueden cerrar. Y eso también habla del poder, digamos, de cómo se desarrolla el poder inclusive y cómo afecta inclusive a la hora de hacer una investigación. Eh, l- por, por suerte mía, pude tener este enlace de la IA con quien pude tener incluso cinco sesiones para entender cómo funcionaba el acueducto metropolitano, que también habla de la complejidad del acueducto en sí, una infraestructura muy compleja y muy difícil de operar, pero que definitivamente es un aspecto que hace falta hacer más crítica sobre cómo dependiendo de quién pide el dato y para qué lo quiere usar, el dato se le puede dar o no. Eh, o acceder a una entrevista inclusive. En el caso de la comunidad, fue un proceso, como te comentaba hace un rato, donde yo inicio antes de iniciar la conflictividad del 2024, hago el contacto, yo tengo una entrevista con la lideresa del agua, que es la fundadora del Movimiento del Sur, y un líder también del agua en Atillo. Y cuando inicia la conflictividad, fue una experiencia bonita porque yo sentí al menos, bueno, no digo que bonita, pero útil, tal vez sería la palabra, que yo me sentí un poco útil dentro del grupo, porque yo lo que logré hacer fue un monitoreo de los razonamientos día a día, que no era una base de datos nuestra, que iba más allá de lo que la ya tiraba por boletines. Entonces, era más exacta, según quienes daban el reporte. Y fue una experiencia que permitió sistematizar, que creo que era algo que no se había hecho en Atillo hasta ese momento, que era sistematizar un poco cómo este periodo de razonamientos y abastecimientos de agua, pero que también tiene sus cosas, ¿verdad? Porque algo que yo reitero mucho es lo de la recurrencia y la prolongación, es decir, y en este caso la prolongación es cuánto va a durar el periodo de razonamientos. En el caso del 2024 en Atillo, sí es importante decir que a partir de febrero y vamos adentrándonos a marzo, abril, la prolongación hace que el ambiente sea más tenso dentro de los habitantes, dentro de las personas, dentro del grupo del chat donde se hacían los monitoreos y que a medida que los razonamientos van aumentando en tiempo, pues implica un compromiso, por ejemplo, en mi caso como investigador, que hubo un momento donde también no pude más, digamos. Yo logré hacer un monitoreo de febrero y marzo más o menos, de esos 2 meses, pero después era mucho trabajo. O sea, era la cantidad de mensajes dentro del grupo que tiene que ver con la afectación y la prolongación de horas sin agua y de la problemática, hizo que el ejercicio tuviera que quedar hasta ahí. Porque si no, hubiera tenido como que dedicarme enteramente a eso y no podía, que fue una de las limitantes que tal vez yo tuve, que me hubiera gustado poder tener la energía o el tiempo para poder cubrir un poco más el espectro de este monitoreo que hice de procedimientos, que creo que es uno de los productos más importantes de la investigación que logré hacer. Y también habla de cómo la prolongación de un conflicto y una situación exacerba las condiciones de vida de los habitantes, que se veía a partir, yo lo viví a través, por ejemplo, de no poder darle continuidad, pero que a partir de la gente era la desesperación de la situación. Entonces, son cosas que hay que considerar, ¿verdad? No creo que cuando uno entra a un problema,
y cuando hablamos de problemas de agua que superan muchas horas en el servicio y muchos días seguidos sufriendo lo mismo, creo que cualquier investigadora e investigador que quiera entrar se tiene que entender que eso inevitablemente te va a conducir a una situación de estrés, de agotamiento, de entender el sufrimiento que está teniendo las personas. eh, y que eso también se pasa a uno también como persona sintiente y que está comprometida con una situación social que también es parte de lo que uno está plasmando y uno tiene que plasmar también a partir de la investigación, ¿no? Que creo que yo un poco hablo eso en el tercer capítulo de cómo los problemas del agua tienen que ver también con afectaciones físicas y también afectaciones de sentires, ¿no? No es no únicamente un problema de material, es un problema de que te afecta la psique, te afecta la cotidianidad, te afecta sentimentalmente, te afecta socialmente porque te hacen ese sentimiento de que tienen muchas personas de Tillo de por qué es solamente en los barrios del sur, por qué la afectación tan fuerte en los barrios del sur y que si eso se sigue prolongando va a seguir afectando y sigue siendo cosas que se van a ir exacerbando y creo que son cuestiones que tal vez uno metodológicamente al principio no lo ve, porque tal vez uno no lo ha vivido dentro del proceso, pero a partir que uno va desarrollando, se va dando cuenta que el problema y la afectación, las consecuencias de no tener agua, van mucho más allá de lo que uno podría pensar y que inclusive probablemente hay ya cosas que yo tampoco vi, que es importante que las siguientes personas que siguen investigando esos temas puedan ver. Creo que el poder que uno tiene como una persona es muy poquito y lo que uno puede aportar sigue siendo nada más una pequeña base que yo esperaría y que ese sería mi anhelo, que otras personas puedan más bien a partir de ese trabajo encontrar nuevas rutas, encontrar nuevas perspectivas que tal vez uno no pudo ver y que realmente espero que mi investigación sirva para eso, realmente, para abrir un camino crítico nuevo y que se vaya desarrollando más allá de lo que pude hacer. Andrés, te prometo, solo quedan dos preguntas. No, tranquilo. La primera es justamente a partir, digamos, de esta reflexión que haces, y normalmente a veces, y podría eh, decirse desde, ¿cómo se llama? Enfoques más tradicionales, más dominantes, más de estos grandes lecturas del mundo, que a ti yo, digamos, todo lo que voy a decir se va a escuchar terriblemente mal, siempre quedo como el peor, pero es justamente para darle valor a la pregunta. Atillo, un vecindario, Costa Rica, un país chiquitito, Centroamérica, ¿qué pasa en Centroamérica? No pasa en nada, somos un lugar de paso, ahí no hay nada significativo. Ciencias sociales centroamericanas, ¿qué es eso? Eso nadie lo entiende, eso ni existe. América Latina, ¿para qué? Un montón de quejadumbre, ¿para qué? Eso no tiene sentido, la verdad, enfoquémonos en otras cosas. Entonces, te quería preguntar, justamente a partir de decir todo lo incorrecto posible habido y por haber, eh, a partir de tu estudio, a partir de que ya se te fue todo el estrés justamente de lo que es un proceso de investigación, de presentarlo, de hacer las correcciones, de mandar empastar el documento y toda la historia, de buscar las firmas, todo ese poco de traumas, te quería preguntar, eh, de forma muy sintética, porque sé que también eh, es una pregunta bastante injusta, porque merece, digamos, todo el tiempo del mundo, pero a partir de esta experiencia que vos desarrollaste, eh, no solamente en Costa Rica, no solamente regionalmente, sino podemos decir globalmente se dan muchas luchas por el agua, en muchas geografías, en muchos lugares, en muchos tiempos. Quería preguntarte, ¿cuáles lecciones crees que quedan de semilla, de aporte para esa lectura, digamos, de esa conflictividad, pero no solo para la conflictividad, sino también como para la propuesta, para la reacción, para la forma organizativa que, digamos, que se gesta, quedan ahí, que serían importantes para aquellas personas que están, y ya ahora no solo me quiero referir al campo académico, que digamos que ya de por sí tienes público, sino para aquellas personas que pertenecen a organización, que saben que esto está pasando en su barrio, que saben que esto está pasando en su lugar
y digan, ay, mira, yo no había pensado que eso era posible, mira qué interesante, ¿por qué no lo empezamos a aplicar? Por ejemplo, este monitoreo que vos decías, en muchos lugares posiblemente saben que les está pasando, saben que les está incomodando, pero no se les ha ocurrido desarrollar un instrumento, digamos, como este. Eso te lo pongo como por un ejemplo muy puntual y muy así, como para Ujú. pasar el rato y para darte la palabra, pero justamente eso, digamos, esas contribuciones que vos consideras que ayudan no solamente al mundo académico, sino también al mundo organizativo, para abordar estas conflictividades, para abordar estas luchas y posicionar también, digamos, estos sentires y estas reivindicaciones. Sí, yo pienso que a mí, por ejemplo, el caso de Atillo, y esto sale mucho de lo que te voy a contestar, realmente sale más de lo que he podido escuchar de las lideresas y líderes de Atillo, del aprendizaje que yo me llevo de ellas y ellos, sobre todo, y es como la organización nace a veces de una iniciativa que va tomando, pues, alma, ¿no? O sea, hasta cierto punto. eh, en el caso de Atillo me comentaban, la primera vez que hablo con la lideresa, me comenta que ella, cuando da la primera manifestación en el año 2020 fue porque ella simplemente vio que era algo que había que hacer y que nada más puso mensaje y fue quienes se apunten, vamos. Y creo que ese primer momento o sea, la lectura que yo hice es como que tal vez ese primer momento da mucho miedo, porque no se ha hecho, porque qué va a pasar, qué implicaciones puede tener. Y yo al menos lo que podría decir es que, por ejemplo, si alguna comunidad estuviera pasando por algo parecido, eh, yo diría que ese primer momento es difícil, muy difícil, pero que en el caso de ti yo lo veo como un gran ejemplo de que da frutos. O sea, la disrupción, es decir, el ir en contra de los servicios, la institucionalidad te está diciendo que tienes que hacer, normalmente lo vemos como algo que no se debe, pero que cuando es necesario, cuando ya no hay respuestas, cuando ya las respuestas se plantaron y no se dieron, cuando se están incumpliendo tus derechos, cuando nos están respetando, no te están respetando como ciudadano y con derecho a voz política, el levantarse se vuelve algo necesario y que a partir de esa primera etapa de miedo, yo al menos he visto a ti yo cómo realmente este movimiento ha crecido y cómo otras personas se han sumado. Eh, es increíble ver en Tillo, por ejemplo, cómo el grupo este grupo de la red social donde yo estoy, donde están Montereos, eran 100 personas y cómo ahora son 500. Y cómo la gente se ha ido adhiriendo al grupo y saben que hay un grupo por ejemplo, y eso que vos me comentabas, yo pienso que inclusive un grupo de WhatsApp donde se puede hablar y se puede nada más decir, no tengo agua. Y la otra vecina dice, yo tampoco tengo agua. Entonces, se crea como una red de conocimientos de lo que está pasando y que te das cuenta que tal vez no solo sos vos, que tal vez el vecino del otro lado también está con el mismo problema y que no solo sos vos, y que el otro vecino del otro lado también tiene un problema y yo creo que en el caso de Atillo, el tener esta plataforma, por ejemplo, un grupo de WhatsApp, el hecho de poder tener personas que ya han participado en otras luchas y que yo siento que las personas que lideran el grupo, que son personas relativamente jóvenes, se han apoyado también en experiencias de otras personas que están y que han liderado otros momentos, que han tenido esa voz. eh, Hace ver como una manera de hacer comunidad, por así decirlo. No sé si será el término correcto, pero cómo se hace comunidad a partir de una problemática, digamos, y cómo te das cuenta que realmente la comunidad se une por un grupo y cómo a partir de un grupo inclusive generas un movimiento, generas una protesta. Yo recuerdo también veía como que en ciertas ocasiones, no sé si habrá sido final resultante o no, pero se hacían encuestas inclusive entre un grupo de WhatsApp para ver si se iba a protestar o no, digamos, más allá que se utilizara o no, que realmente no me acuerdo muy bien era el hecho de entender cómo estas plataformas tienen esta doble función, ¿no? Pueden al mismo tiempo, como mediáticamente, yo te decía, como con el caso de la IA, pueden tergiversar una realidad, también pueden ser una ayuda
y terminan siendo como pues un espacio seguro para denunciar, al menos entre cierto grupo de personas, y estarse informando. Lo del monitoreo, a mí me parece que es una herramienta muy, muy, ¿cómo decirlo? Que va en contra, es como crear otra realidad, crear una contraverdad. Si yo, en el caso de ti, yo teníamos los informes de la IA, pero los informes de la IA no decían exactamente la hora a la que hacía el agua, no daban exactamente el punto. Entonces, se crea este monitoreo como una contrarrespuesta a estos comunicados de la IA y era para profundizar más la afectación real. Y yo creo que eso fue un invento que se hizo muy en el momento y que ha funcionado, pero que viene también de la importancia también como de la creatividad, un poco, y de cómo utilizar lo que se considere necesario, lo que haya en el momento disponible. Por ejemplo, yo solo tenía los informes de la gente que ponía no tengo agua. Entonces yo lo que hacía era categorizar y yo ponía fulanita, fulanito, a las 10:40 comunica que no tiene agua. No podía saber a qué hora volvía, pero al menos podía saber que a la hora que se le iba el agua no era la misma a la que la IA decía que se le había ido el agua. Entonces, encontré una pequeña manera de generar esa disrupción, ¿verdad? Y yo creo que es encontrar eso, pequeños, encontrar dentro de lo que se puede contrarrestar, qué se puede hacer, cómo se puede hacer una contrarrespuesta a partir de un Excel, a partir de anotar las horas, de anotar quién, en dónde. eh, Creo que un poco sería por ahí lo que podría decir. No, te agradezco montones porque a veces por todas estas visiones, estigmatizaciones y todo, desde el mundo de la academia y todo eso y otros sectores, digamos, que no voy a decir que existan en esta universidad, eh, justamente a veces ven menos justamente este tipo de experiencias organizativas y demás, que Ujú, vamos a aprender de estas personas, no saben nada, ¿verdad? Los que sabemos somos los que estamos aquí y más, y entonces siempre es muy hermoso y se reivindica cuando a partir justamente de este tipo de acompañamiento, de vivir el proceso de investigación, embarrialarse en el proceso de investigación, ujú, justamente encontramos estas propuestas, estas formas de organización que responden a los tiempos que vivimos, porque justamente estamos rodeados, digamos, de un mundo digital, es una zona urbana, entonces ujú, evidentemente muestran de que es posible otras formas de organización y que necesitamos más bien depurar nuestra mirada y ponerle mucho más atención, mucho más escucha, porque a veces justamente por eso, porque se pasan eh, y no tenemos también, esto lo digo, digamos, de forma autocrítica, por, la, por el sector universitario al que uno pertenece y demás, no tenemos la humildad a veces justamente de tener esa escucha claro, activa, justamente de todas estas experiencias y nos perdemos justamente de todo ese instrumental de que vos en cuestión de 3 o 4 minutos diste cátedra justamente de cómo se puede monitorear desde la comunidad este tipo de cuestión y generar este, este concepto que te lo voy a robar de esta contra, digamos, contra realidad, ¿no? Institucional versus ujú, comunitaria. Eh, Ahora, ya la última, te lo prometo, y este es un ejercicio de creatividad, ahora que vos lo mencionaste, vea que le pongo atención y le voy jalando los hilos que usted me tira. Eh, Como sabes, de alguna u otra manera, cuando organizamos esto y las veces que hemos tenido el gusto de conversar y encontrarnos, este intenta ser un espacio de diálogo. ¿Eso qué quiere decir? Es que además de dos señores hablando por acá, es invitar a las personas que nos están viendo, que tuvieron la generosidad de llegar a este momento, a que esta conversación continúe en sus espacios, continúe en sus barrios, en su aula, en su sindicato, en su iglesia, pues allá donde lo lleven, en la heladería o lo que sea. Y te quería pedir lo siguiente, a partir de lo que hemos conversado, a partir ya de todo de que te bajaste de esta montaña rusa de emociones y de inquietudes, si pudieras compartirnos algunas preguntas que te hayan quedado
a partir de lo que hemos conversado, porque puede ser, Ujú, ah, mira, si yo no había pensado tal cosa, o evidentemente, después ya de defenderlo, después de hacer todas las correcciones, de que mira, aquí es 1.5 y aquí esta cita tiene que ir con este espaciado, después cuando tienes que hacer todas esas cosas, a veces dices, ay, mira qué interesante, la verdad no profundicé más en este espacio, o eso que te obliga a volver ujú, al ujú. texto por otros motivos, no por el de estar leyendo y estar revisando. Si puedes compartirnos algunas preguntas sin, digamos, sin necesidad de responderlas, y estoy hablando más para que las piense, Sí. justamente porque a veces pasa eso, a veces quedan esas inquietudes y son muy ricas, tal vez para las personas que los están escuchando, que están interesadas en este tema, decir, uy, mira, me encantaría irme por esa rama. Te dejo el micrófono abierto. Yo creo que, y utilizando un poco de también lo que decís, hay una pregunta que a mí y es un poco salido también de la academia, más allá de cualquier pregunta del texto, que es que a partir de la represión policial, a mí sí me quedó la pregunta de qué va a pasar en la siguiente ola de conflictividad. Y eso a mí creo que es un compromiso que yo al menos personalmente adquiero para seguir trabajando con la comunidad y que me, me preocupa entender a partir de las repercusiones de una ola de conflictividad cómo eso afecta a la siguiente, cómo va a afectar a la siguiente ola de conflictividad, porque es tal vez entender que los conflictos son cíclicos, pero que ninguna ola es igual a la siguiente, sino que una va transformando a la siguiente. Y eso me obliga, esa inquietud de qué va a pasar a partir de lo que pasó en el 2024 en Atillo, sin el 2000, bueno, el 2025 me parece un poco más complejo, ya estamos en época yo sé, pero si en el 2026, 27 vuelve a pasar, ¿cómo se reconfigura esa conflictividad? ¿Qué pasa con el grupo organizado a partir de las cosas que ya pasaron, de la coyuntura política que podríamos estar viviendo? Eso me obliga definitivamente y creo que es un ejercicio que yo invitaría a cualquier persona que está interesada en la importancia de darle seguimiento a lo que uno ha hecho, ¿verdad? No se trata de nada más hacer lo que se hizo y ya. Creo que uno, cuando uno ha trabajado, vos lo sabés, cuando uno trabaja con personas, uno quiere un compromiso y ese compromiso hay que seguirlo. Y bueno, en el caso de Atillo, esa es una pregunta que a mí me queda como muy grabada. Hay otras preguntas que tal vez sí te puedo decir que quedan más del lado un poco más académico del texto que yo me sigo siendo y es que por ejemplo, yo me di cuenta a partir de la investigación que más allá de un problema de consumo o más allá de un problema climático, lo que hay es una gran inequidad en el suministro de agua. Es decir, hay barrios que consumen, como barrio, en el caso de la zona de operación que comparte Atillo, hay barrios como Mata Redonda y barrios como el Carmen, bueno, el Carmen creo que es de Tres Ríos, pero igual San José, que consumen la Uruca, que consumen mucho más agua que Atillo. Entonces, una de las preguntas que me queda es, ¿por qué estos barrios, qué hace que jalen tanta agua? ¿Por qué hay tanta inequidad en la distribución del agua? ¿Y qué permite que esto se dé? Que esto se dé? Eso me va a llevar a mi siguiente investigación. Creo que por ahí va, pero es parte de las preguntas que quedan, ¿verdad? Porque mucho de lo que yo pude darme cuenta es que no es que habían solamente que los discursos estaban mal, sino que habían otras problemáticas que no se hablan. Otra pregunta que me queda es el papel de agentes que no se han estudiado mucho en el tema del agua, como la Cámara de la Construcción, como las inmobiliarias, como las municipalidades, en el caso de la Municipalidad de San José, ¿qué rol tienen? ¿Qué rol juegan? Porque algo que yo siempre he dicho a partir de cuestiones es que la IA no es el único responsable. Creo que eso también es un sesgo que tendemos a dar por hecho que la IA es el único responsable. Y la IA es el responsable de los racionamientos, definitivamente, de la categoría de racionar. Pero del por qué se raciona también entran otros agentes como estos agentes que quieren y que siempre necesitan una constante producción de agua y un constante que haya una demanda de agua, una oferta de agua más bien, que siempre esté ahí y que realmente, realmente son los que también tienden a obligar también a la IA a
pues superar sus capacidades de producción más allá. Entonces, es un tema realmente que si lo ves es complejo, va más allá de simplemente hay que preguntarse cuánta agua hay, cuánta agua debería tener la ciudad y realmente eso. Y otra pregunta que, que a mí me queda es, mucho se habla de las soluciones, desde el paradigma hidráulico, de las soluciones como el proyecto Los Idos, que son soluciones que si vos ves en todos los periódicos salen como el gran solucionador de los problemas, pero que realmente es algo un poco cuestionable, porque en realidad esa agua, pese a que va a haber un tiempo, inclusive si se concretara el proyecto de los CO2 mañana, sí, 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 mañana entra la operación, pese a que sí va a haber un tiempo donde por la oferta de agua ser mayor, van a haber menos problemas de agua, cuando la vida útil de esos proyectos termine, van a volver a haber problemas de agua y van a volver en los puntos donde ya históricamente se han dado. Entonces, a mí una pregunta que me queda mucho es, más allá de ampliar los sistemas de producción y de seguir ampliando este inevitable sistema de acueducto que pareciera que cada vez va a tener que ser más grande, ¿qué otras soluciones hay? ¿Qué otras soluciones se pueden plantear más allá de esta visión capital de aumentar la producción, de seguir aumentando y metiéndole agua al sistema y produzca y produzca? Eh, no veo cómo, qué más allá se puede plantear y qué otras soluciones más allá de las ingenieriles se pueden plantear para solucionar los problemas de agua en San José y otras partes del mundo. Gracias, Andrés. Y justamente más bien, bueno, igual yo corto ahí para que quede la cuestión. Entonces voy a hacer como cuando ya terminaste, Ok. daré continuidad. Muchas gracias, Andrés, justamente por esta este, reflexión final que nos haces, que es muy valiosa, porque justamente más allá de creer que llegamos digamos, a un lugar con una investigación, es más bien la cantidad de puertas y de inquietudes que abre. Y creo que eso es lo más importante. Espero que las personas que nos estén escuchando hayan tenido su lápiz, su papel ahí para que apuntar las preguntas, para buscar, para profundizarlas y demás. Si no, les invitamos a retroceder, porque justamente el video, y apuntarlas, porque creo que son muy valiosas. Agradecerte muchísimo el espacio, el tiempo. Sé que estás con otros trámites y estás corriendo para formalizar lo que falte. Agradecerte que sacaras este espacio para conversar con nosotros y nosotras. Y espero que sigamos en contacto, de que podamos llevar a buen puerto algunas de las conversaciones que hemos tenido y justamente mantenernos ahí siempre en contacto, especialmente con todas las proyecciones académicas que estás desarrollando y demás. No quiero adelantar nada, sé que son bastante importantes y que valen la pena poder seguir sacando provecho a todas estas reflexiones que estás haciendo. Entonces, como último te digo, felicitarte por todo el trabajo, felicitarte por todas las gestiones que estás haciendo y felicitarte por esas inquietudes que nos estás dejando para que aquellos que vienen detrás tuyo o que quieran acompañarte justamente tengan justamente un escenario crítico al cual llegar, y especialmente sobre estos temas de agua y en sectores urbanos, que reitero, poco, digamos, se ha profundizado desde las perspectivas que nos estás proponiendo. Más bien agradecerte muchísimo y esperamos que, como decimos acá, seguir en contacto y que valga más decirte esto. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Luis, a ustedes por el espacio y un placer.